Bueno, amados hermanos, en esta mañana que nos hemos reunido para escuchar una palabra de Dios. Yo les quiero decir que ayer estaba terminando el mensaje y esta mañana, cuando me estaba preparando, realmente siento una pesa en mi corazón de lo que necesitamos que hacer como iglesia, que algo tiene que cambiar en cómo nosotros nos vemos como creyentes y cómo nosotros funcionamos como iglesia. Pero no quiero desviarme mucho de lo que Dios me ha dado para predicar y espero que tenga sentido cuando lleguemos al final. Esta mañana continuamos nuestra serie sobre la membresía de y en la iglesia. Hemos visto la imagen principal que nos dio el apóstol Pablo, que la iglesia es un cuerpo, y revisamos el hecho de que la misión de la iglesia es la proclamación del evangelio de Jesucristo. Hemos demostrado que la forma de lograr esta misión es ir al mundo haciendo discípulos. Y la última vez descubrimos que el bautismo, el primer sacramento de la comunión cristiana, es el acto que señala en una manera visible nuestra sumisión a Jesús y a la iglesia. Hoy veremos el segundo sacramento de la iglesia universalmente aceptado. Nos enfocaremos en la cena del Señor y al comenzar leeremos un pasaje de la primera carta de Pablo a la iglesia en Corinto. Primera de Corintios, capítulo 11, empezando en el versículo 23. Y estaré leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, una versión que he encontrado que se me hace un poco más fácil leer. Así que me gusta y se las pongo como advertencia, que es una buena traducción. Esto es lo que dice Pablo. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la enseñanza que Pablo nos da acerca de la cena del Señor. Señor, te pido que envíes tu Espíritu Santo y que me unge en este momento para decir lo que tú quieres que tu pueblo oiga. En el nombre de Jesús. Amén. A medida que continuamos en nuestra serie, me siento obligado a vincular la obra providencial de Dios, a dirigirme a programar estos mensajes en medio de las luchas que se encuentran nuestra nación y la iglesia misma. Y les pido que me permitan resumir el enlace tal como lo he entendido. Y esto servirá como preparación para lo que debemos extraer del texto que leímos hoy. Primero, el mundo en el que vivimos está plagado por los profundos efectos putrefactos del pecado. Y en caso
de que tenga algo o alguna duda, debe ver esta realidad como una realidad que va a permanecer hasta que Jesús regrese. Si alguna vez necesitabas pruebas de que el pecado destruye todo lo que toca, solamente tienes que abrir los ojos, leer los titulares en los periódicos, ver lo que se ve en los feeds de los websites sociales, o simplemente entrar al mundo y escuchar lo que se está diciendo. La realidad del pecado está en plena exhibición. Lo que esto significa es que nosotros como iglesia no debemos enmascarar o disminuir esto en nuestras conversaciones, porque hacerlo es interponerse en el camino de la obra de redención de Dios. Una de las funciones principales de la iglesia en el mundo es exponer la presencia implacable del pecado en el mundo y en nuestros propios corazones. Segundo, la solución al problema del pecado se encuentra en un lugar y solo en un lugar. Se encuentra en la comunidad reunida llamada la iglesia de Jesucristo. Esa asamblea sagrada que fue comprada por la preciosa sangre del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Es el único lugar donde los perdidos son encontrados, los heridos sanados, los atormentados aliviados y los muertos traídos de vuelta a la vida. La iglesia es la solución a los problemas de este mundo. La iglesia es el instrumento en la mano de Dios que puede vencer las obras de maldad disfrazadas de agentes de la luz. La iglesia es el único consuelo para aquellos que se encuentran hundidos en una desesperación más profunda. La iglesia, justa y santa, pura y santificada, llena del poder del Espíritu Santo, puede traer luz a la oscuridad. El mundo no puede hacerlo. El gobierno no puede hacerlo. Los políticos no pueden hacerlo. Las religiones falsas y las filosofías vacías del hombre no pueden hacerlo. Es la iglesia la que debe hacerlo, porque solo la iglesia puede hacerlo. Tercero, la victoria ya ha sido garantizada. No pretendo ser más elocuente que Dios, así que permítanme leerles del libro que Dios nos dio. En la primera carta de Juan, Juan nos dice esto: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Y aquí está la victoria. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la comunión, con la cena del Señor? Es esto, que cada vez que nos reunimos como congregación y cada vez que celebramos la cena del Señor, nos declaramos a nosotros mismos, a nuestros hermanos cristianos y al mundo, que el Dios que servimos todavía reina en Sión, que la fe que creemos todavía salva, que el evangelio que predicamos todavía tiene poder, que la comisión que nos has dado, Dios, no se ha cumplido, y que la viña al que nos han sido asignados todavía tiene una cosecha que recolectar. Pero para ver esto, tenemos que entender lo que significa venir a la mesa que Jesús ha puesto delante de nosotros. En estos últimos meses me he dado cuenta que lo que necesitamos en la iglesia es una dieta saludable de sana doctrina. Doctrina es un término religioso, un término que dice que hay cosas que un grupo de personas cree. Y sabes lo que el apóstol les dijo a los efesios: que les sucedería
si no crecieran en una sana doctrina? Que si no aprenden una sana doctrina serán sacudidos por las olas de la vida y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Entienden lo que esto significa? Significa que si no obtenemos una sana doctrina, no dejaremos de ser religiosos, solamente cambiamos nuestra religión. El problema que la mayoría de las personas tienen con lo que la iglesia enseña no es que es difícil de entender, es que la sana doctrina de la iglesia de Dios desafía la enseñanza de los nuevos dioses que algunos que dicen ser cristianos han comenzado a creer o posiblemente seguir. Entonces, pasaremos ahora al tema de la Cena del Señor. ¿Cómo se relaciona esto con los problemas que enfrenta nuestra nación y a la iglesia misma? ¿De qué manera la realidad y el poder de la Cena del Señor proporciona una respuesta que nos puede llevar a la paz y a la reconciliación? Déjenme articular la importancia de la Cena del Señor de esta manera. La Cena del Señor es la celebración y el memorial del sacrificio de Jesucristo en la cruz, por el cual los elementos físicos del pan y el fruto de la vid son transformados por el poder de Dios, para que cuando se tome con fe, se convierta en un medio de recibir la gracia de Dios y seamos sostenidos y capacitados para el ministerio de reconciliación al que hemos sido llamados. Déjame decirlo una vez más, porque es una oración larga, con muchas cosas ahí. La Cena del Señor es la celebración y el memorial del sacrificio de Jesucristo en la cruz, por el cual los elementos físicos del pan y el fruto de la vid son transformados por el poder de Dios, para que cuando se tome con fe, se convierta en un medio de recibir la gracia de Dios y seamos sostenidos y capacitados para el ministerio de reconciliación a la que hemos sido llamados. El sacramento de la Cena del Señor nos fue dado para nuestro bien. Así que rechazarlo es negarnos el acceso a una de las formas en que Dios desea trabajar en nuestras vidas. Al mirar este segundo sacramento, quiero recordarnos de 4 realidades interconectadas de la Cena del Señor que vemos aquí en lo que nos dice el apóstol Pablo. 4 realidades interconectadas en la Cena del Señor. La primera realidad realmente es la más sencilla y es esta, que Jesús dijo que lo hiciera. Se nos ordena recordar en esta cena. Y para mí este punto va sin mucha explicación, principalmente porque es claro y sencillamente obvio. Sin embargo, la advertencia para recordar se pasa por alto con demasiada frecuencia. Lo que debemos recordar no es solo la reunión en la mesa. Se nos ordena recordar la cruz. Se nos ordena recordar el sacrificio de Jesús por nuestros pecados y en nuestro lugar. No recordar estas cosas es perder el punto por completo. La razón que deben todos ustedes y debemos como congregación unirnos cada vez que hay oportunidad es porque Jesús lo demanda de nosotros. No es opcional. Si eres creyente, si eres cristiano, si eres hijo de Dios, adoptado por Dios, la invitación no es opcional. No solo hay un comando para recordar, sino que estamos llamados a prepararnos para participar en la mesa.
La segunda realidad de la cena del Señor es que hay una bendición y una advertencia para participar en la cena del Señor. Hay una bendición y una advertencia para participar en la cena del Señor. Aquí en la iglesia practicamos la celebración de la cena del Señor cada primer domingo del mes. Lo que esto significa es que no debemos sorprendernos que está pasando ese primer domingo. Va a ocurrir cada primer domingo. Deben de estar aquí. Pablo les dice a los corintios que al menos dos cosas están sucediendo en la celebración de la cena del Señor. Por lo menos dos. La primera es que estamos proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Cada vez que nos reunimos y cada vez que celebramos, estamos declarando el evangelio por medio de símbolos de pan y jugo. Estamos diciendo que Jesús murió para que yo no tuviera que hacerlo. Estamos recordando y recordándonos que lo que le costó a Dios salvarnos. Y esta es la bendición. Esta es la bendición. La segunda es que si no nos preparamos y si no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, podemos causarnos daño. Podemos causarnos daño. En la descripción que hice de la cena del Señor al principio, dije, por el cual los elementos físicos del pan y el fruto de la vid son transformados por el poder de Dios para que cuando se tome con fe se convierta en un medio de recibir la gracia de Dios. Usé la palabra transformado intencionalmente, porque no estoy describiendo el error que dice que la materia física cambia o se convierte literalmente en carne y sangre. Pero sí Pablo nos dice que la gente estaba debilitando, enfermando e incluso muriendo debido a la forma en que llegaron a la mesa. Algo está pasando ahí. Algo está pasando, un misterio está ocurriendo y no estoy tratando de explicar el misterio, solamente describir el misterio. Eso quiere decir que nosotros no podemos llegar y entrar en este momento de celebrar la cena del Señor si no nos hemos preparado para recibirlo. Dios está haciendo algo a través y alrededor de estos elementos físicos cuando están consagrados para este propósito. Es un misterio, pero es un artículo de fe. Hay más cosas sucediendo de las que podemos explicar completamente, pero sabemos lo suficiente para entender que esto ya no es solo pan y ya no es solo jugo. Cuando le pedimos a Dios que bendiga y use estos dones, le hemos pedido a Dios que actúe y Él actúa por nuestro bien. Jesús ordena que recordemos y Pablo destaca la bendición de nuestra participación y emite una advertencia antes de venir. Pero hay otra realidad importante que debemos considerar. La tercera realidad de la cena del Señor es que la promesa de la vida eterna se revive en cada celebración de la cena del Señor. La promesa de la vida eterna se revive en cada celebración de la cena del Señor. Pablo recita las palabras de institución, las palabras que Jesús dijo la noche en que fue traicionado y que Pablo había aprendido después de ser recibido como miembro del cuerpo de Cristo. En estas palabras, nuestras mentes son atraídas a los elementos del pan y el vino. Estamos llamados a enfocarnos en cómo se rompe el cuerpo de Cristo para que podamos experimentar y recibir sanidad. Se nos dice que el vino, el jugo, apunta al nuevo pacto hecho en la sangre derramada de Jesús. Ayer por la tarde, cuando estaba preparándome,
se me entró como relámpago un pensamiento. Y recordé la triste historia de Caín matando a Abel. Y cuando Dios confrontó a Caín, Dios le dijo a Caín que la sangre de su hermano clamó al cielo. La ley de Moisés nos dice que la vida está en la sangre. Y la sangre de Jesús que recibimos por fe, por el elemento de jugo o vino, puede hacernos más blanco que la ley, que la nieve, perdón. Cuando llegamos a la mesa, estamos por fe tomando en nuestras vidas la misma vida de Jesús. No estoy tratando de espiritualizar esto. Solo estoy tratando de entender lo que hizo Jesús y lo que el apóstol Pablo dijo que debería estar haciendo cuando yo entro en este momento de celebrar la realidad de la cena de nuestro Señor. Yo les puedo decir, les confieso sinceramente que para mí el estar en este momento celebrando la cena, no lo vamos a hacer hoy, porque lo vamos a hacer la semana que viene, como primer domingo. Pero otra vez, la providencia de Dios en tener este mensaje antes de recibir, preparándonos para recibir, es importante. La razón por la que tenemos que recordar es porque tenemos una tendencia a olvidar. Olvidar que Dios quería bendecir a sus hijos y que nuestra relación con Dios Padre tuvo un costo. Para olvidar que debemos celebrar regularmente la nueva vida que tenemos en Jesús. Hay una realidad final que quiero señalar. La cuarta realidad de la Cena del Señor es que la mesa del Señor es el evento unificador de nuestra comunión, compartida entre nosotros y con Dios, debido al sacrificio de Jesús en la cruz. La mesa del Señor es el evento unificador de nuestra comunión, compartida entre nosotros y con Dios, debido al sacrificio de Jesús en la cruz. Durante estas últimas semanas he tenido problemas en mi corazón y mente por la lucha social que hemos presenciado. Y lo que ha sido más frustrante, lo que me ha causado la mayor angustia ha sido la forma en que la iglesia en general ha perdido la oportunidad que se les presenta. No quiero ser demasiado crítico, pero no he oído que se proclame claramente el evangelio de Jesús. No he visto el liderazgo de y en servicio que tan a menudo promovemos. Hemos escuchado llamados al arrepentimiento, pero no a Dios. Hemos escuchado llamados a la reconciliación, pero no a Dios. Hemos sido invitados a unir movimientos y partidos, pero no a la iglesia. Hemos escuchado llamados para que miembros de diferentes facciones e intereses vengan a una mesa, pero no a la mesa. La única mesa a la que estoy interesado es la mesa del Señor. La única mesa a la que quiero invitarte es la mesa que señala al único que puede cambiar lo que está mal y roto en mí, lo que está mal y roto en mi familia, lo que está mal y roto en nuestra nación, lo que está mal y roto en el mundo. Cada vez que nos reunimos en la mesa, estamos reviviendo el desarrollo de la promesa de la vida eterna. Cada vez que nos reunimos en la mesa, el sacrificio de Jesús, de una vez por todos, realizada en el Calvario, puede estar disponible para mí. Mi salvación es segura, pero mi esperanza resurge. Mi salvación es segura, pero mi alegría se reaviva. Mi salvación es segura, pero mi fuerza se renueva. Mi salvación es segura, pero mi fe está restaurada. Cada vez que nos reunimos, le decimos a Dios que queremos más de Él. Cada vez que nos reunimos, le decimos a Jesús que no hemos olvidado de lo que me liberó.
Cada vez que nos reunimos, invocamos el Espíritu Santo para que nos recuerde que somos hijos de Dios e hijas de Dios y que no he sido abandonado o dejado atrás. Cada vez que nos reunimos, estamos testificando al mundo que mi Redentor vive y Él vive en mí. Cada vez que nos reunimos, estamos diciendo que hay solamente una palabra que realmente nos puede cambiar, y es la palabra de la verdad. No sé de ti, pero no quiero entrar y salir como si fuera una rutina. No quiero entrar y salir como si nada hubiera pasado. No quiero entrar y salir simplemente pasando el tiempo. Quiero irme cambiado. Quiero irme más fuerte. Quiero irme sabiendo que Dios apareció. Quiero irme creyendo que Jesús murió para hacerme una reflexión de su imagen y carácter. Esto es para mí lo que significa entrar en esta celebración de la cena. Esto es lo que quiere decir. Estas son las realidades que muchas veces no vemos. El mandamiento de Jesús es recordar su sacrificio. Pablo nos da una razón para esperar y cuidar nuestra participación. Somos capaces de revivir la gloriosa redención de nuestras almas. Estamos llamados a una unidad victoriosa, y todo esto sucede cuando venimos a la mesa del Señor. Al concluir nuestro tiempo hoy, me gustaría ofrecerle la siguiente exhortación desde ahora y hasta el próximo domingo, cuando celebramos la cena del Señor otra vez. Les apoyo a que consideren lo que hemos visto hoy y que se preparen para recibir la próxima semana. Queridos hermanos en el Señor, ustedes han decidido venir a la Santa Comunión del cuerpo y la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Deben considerar, como el apóstol Pablo exhortó a todos los creyentes, a probarse y examinarse diligentemente antes de que presumieran comer de este pan y tomar de esta copa. Porque de la misma manera que el beneficio es grande si recibimos este sagrado sacramento con un corazón penitente, sincero y con una fe viva, así es el peligro si recibimos los mismos de manera indigna. Por lo tanto, hermanos y hermanas, juzguen ustedes, juzguen ustedes que no son juzgados por el Señor. Les pido que se arrepientan verdaderamente de sus pecados pasados, tener una fe viva y firme en Cristo nuestro Salvador, para enmendar sus vidas y estar en perfecta paz con todos los hombres, para que puedan ser participantes justos de estos santos misterios. Y sobre todo, deben dar las gracias más humildes y sinceras a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por la redención del mundo, por la muerte y la pasión de nuestro Salvador Jesucristo, quien era tanto Dios y hombre, quien se humilló incluso hasta el punto de la muerte en la cruz por nosotros, pecadores miserables, que yacíamos en la oscuridad y en la sombra de la muerte. Él hizo todo esto para hacernos hijos de Dios y exaltarnos a vida eterna. Y con el fin de que siempre debemos recordar el gran amor de nuestro Maestro y único Salvador Jesucristo, así muriendo por nosotros y obteniendo para nosotros los innumerables beneficios al derramar su preciosa sangre. Él ha instituido y ordenado estos misterios sagrados como promesas de su amor y para un recuerdo continuo de su muerte, para nuestro gran e infinito consuelo. Por lo tanto, demos a Él
con el Padre y el Espíritu Santo, como estamos más obligados a hacerlo, gracias continuas, sometiéndonos completamente a su santa voluntad y placer, y estudiando para servirle en verdadera santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Amén. Oremos. Señor Padre, te pedimos que en este momento, al concluir este mensaje, Señor, que nos ayudes realmente a entender las realidades que hemos visto en este día. Señor, ayúdanos a prepararnos para recibir el próximo domingo la gracia que viene por medio de esta celebración. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y bondadoso. Tu misericordia no tiene fin. Tu gracia, Señor, nunca se agota. Te damos gracias, Jesús, en el nombre que no hay, por la cual nadie se puede salvar. En el nombre de nuestro Señor pedimos. Amén y amén.